Es la hora 15, 40 minutos. Buenas tardes, Silo. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Sí? Sí, claro. Fuera del micrófono ya me confesó que era la primera vez que venía acá a Neuquén. Así es. ¿Y cuántas horas hace que llegaste? Hace unas 4 horas, 5 horas. ¿Sos escritor, Silo? Bueno, he producido algunos libritos. ¿Lo decís por modestia o porque son chiquitos? Son pequeños libros, sí. Pero que están circulando muy bien. ¿Sí? Y creo yo que ahora se da una circunstancia muy especial. No sé si han cambiado los tiempos o no sé, o las direcciones editoriales. Pero el hecho es que ahora hay mucho interés en editar. Y, por ejemplo, este editorial importante del país se ha preocupado de hacer una colección muy cuidada. De manera que a medida en que voy produciendo libros, ellos los van metiendo en colección. Y bueno, y esto tiene gracia porque le da una cierta continuidad a la cosa. Y bueno, hemos andado bastante bien, no solo en este país, sino con editoras importantes de México para el área del norte y Centroamérica y de España para terminar de completar el habla española, ¿no? ¿Cuánto hace que escribís, Silo? Hace unos cuantos años, hace 20 años fácilmente. ¿Y cuántos libros se han editado ya? 8 o 9. Tu tarea como escritor está vinculada estrechamente con tu misión, en todo caso, de impulsar en distintos lugares y seguramente también difundir un pensamiento filosófico. Claro. ¿De dónde viene ese pensamiento filosófico? Un pensamiento que por otra parte es bastante simple. Por eso cuando me preguntan si soy un pensador o un escritor, más bien yo me ubico en la calidad de escritor, porque cuando se habla en cambio de toda una filosofía se tiende a pensar en algo muy complicado, muy amplio, muy arduo, y no sería ese mi caso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, es un pensamiento que tiene que ver con las primeras investigaciones que hicimos hace mucho tiempo con un grupo muy pequeño de gente. Eso comenzó allá por Mendoza, estamos hablando de la década del 60, gente muy joven. Creo que había estudiantes, por un lado de ciencias políticas, por otro lado algún sociólogo recién recibido, algún psicólogo. Y los años 60, años que significaron una verdadera bisagra en la historia de los argentinos. Exacto. Y ahí empezó la cosa, justamente en esa etapa de crisis, una crisis muy importante que luego se siguió desarrollando en distintos campos, pues comenzaron a estudiarse algunas variables, no solo de lo que ocurría en el país, sino de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría a nivel social y de lo que ocurría a nivel personal. En esas épocas empezó a darse vuelta en torno a unos cuantos temas que después ya fueron formalizados, ¿no? Fueron más sistematizados respecto a problemas tales como la situación social, en que iba a derivar eso, las posibles variantes que se veían a ese proceso, qué iba ocurriendo con las grandes fuerzas económicas en el mundo, en qué dirección iba todo aquello, y en definitiva, con qué tipo de ser humano nos íbamos a encontrar y con qué problemas. Esto es siempre pensado y discutido seguramente en un grupo muy pequeño, en un marco político, ¿no? Claro, así fue. Y bueno, el concepto que vos tenés del mundo, de la vida, y que habrán tenido la gente que sí, en ese momento estaba contigo. Claro, y así era, efectivamente. Pero no dejábamos de estudiar, y esto es lo interesante y que ha llevado a más de una confusión también. No dejábamos de estudiar todo lo que fuera expresión social. Claro. Y nosotros entendemos muchas formas de expresión social, no solo la expresión política, es social y tiene que ver con los conjuntos humanos, porque también, si vamos al caso del deporte mismo, es un modo en que los pueblos se expresan, ¿no es cierto? Y se expresan a través de su religión y a través de su folclore. Todos estos temas eran para nosotros de mucho interés. Claro, me refiero sobre todo y fundamentalmente al concepto que podrían tener ustedes frente a la vida, frente a los acontecimientos, y el espíritu crítico que los animaba en ese momento. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Era muy fuerte y muy contestatario, y ya al poco tiempo coincidió con el golpe militar, recordarás, del Canilla. Sí, sí. Ahí es cuando nosotros pretendimos explicar unos pocos puntos de vista. Algo más, pretendimos hacer una especie de meeting. Claro. Y nos encontramos rápidamente con
un freno fuerte, ¿no? Y como mitines, y no se puede reunir más de 3 personas. Entonces dijimos, bueno, pero a lo mejor si lo hacemos al aire libre, si lo hacemos en puntos alejados, claro, y resultó tan absurdo. Y dijeron, bueno, si quieren hacerlo al aire libre, si quieren hablarle a las piedras, pueden hacerlo. ¿Tenía influencia, por ejemplo, el origen de esta suerte de movimiento, del cual ya ahora ustedes se manifiestan como partícipes del movimiento humanista, ¿no? ¿Tenía influencias en ese momento o tenía que ver o correlato en todo caso con lo que estaba aconteciendo en otros puntos del mundo? Por ejemplo, con los movimientos de liberación que se daban sobre todo en los jóvenes de Inglaterra, de Estados Unidos, en fin, en distintos puntos del mundo donde se daban estas... Era muy fuerte todo eso, y a nosotros nos llamó precisamente mucho la atención el hecho de que se producían fenómenos simultáneos, muy concomitantes, en distintas latitudes. Por ejemplo, si bien es cierto que la revolución cultural que lanzó Mao la lanzó por esa época, lo que nos llamó la atención es que fuera una revolución cultural que se basaba en la acción de la generación más joven, lo que él llamó sus guardias rojos y todo aquello. Claro. Simultáneamente empezaron a producirse fenómenos de otra naturaleza, pero también juveniles. Empezó en la Universidad del Cairo, no en París, como se supuso después. En el 69, el Mayo francés y todo aquello es el más publicitado por otros motivos, ¿no es cierto? Pero ocurrieron esos fenómenos. Ocurría en México. En México tuvo una protesta inorgánica, como fue todo aquello, en donde, claro, sí, la imaginación al poder, pero eran interesantes todos esos eslogans. Pero la cosa luego... Y también ocurrían en la Argentina. Y también ocurrían en la Argentina. Nosotros ya veíamos el fermento de una cantidad de rebeliones contra el régimen y todo aquello que acá empezó en esa época. En esa época se desata también, estamos hablando de fines de la década del 60, fenómenos que luego tienen fuerte incidencia en los años siguientes. Comienza, por ejemplo, el guerrillerismo. El guerrillerismo como tal empieza a desatarse ahí. Por ejemplo, sin vincularlo al guerrillerismo, ¿no? Digo como manifestación popular en contra de todo sistema de opresión, ¿no? El cordobazo, por ejemplo. Claro. Cordobazo, tucumanazo, mendozazo, todo aquello empieza fuertemente, era la época de los gremios combativos, de Citrax-Citram, la época del Tosco, todo aquello, pero había distintas expresiones. Yo hablaba más bien del fenómeno juvenil a nivel global. Comienza el guerrillerismo, el hipismo, son expresiones muy distintas, contestatarias a su manera, pero de la época. Sí, pero que empiezan a ser influenciados, porque empieza primero como una rebelión frente a los actos de injusticia que se cometen en el mundo. Bueno, toda la guerra de Vietnam. Todo el lío aquello, ¿no? ¿Te acuerdas cuando quemaban los jóvenes quemaban sus documentos en Berkeley? Y después el sistema se ocupó muy bien de prolijar todo esto, de manera tal de darle el marco, por ejemplo, el hipismo, y lo paralizó allí, ¿no? Le dejó los rulos, le dejó sus símbolos de protesta, pero con esos símbolos así de la paz y demás, ¿no? Le puso los rulos, le puso las hojotas y los largó por el mundo. Así fue el tema, no era la palomita de la paz de Picasso, se convirtió en una cosa más bien blanda, ¿no es cierto? Efectivamente. En fin, y empieza también... Y a los otros palos. Y a los otros palos, claro. ¿Podemos hacer un paréntesis? Faltan 10 minutos para la hora 16. Compromisos aquí en la zona, por lo que no lo vamos a poder tener mucho tiempo, pero de todos modos, algunos minutos más para aprovechar su visita aquí, y sobre todo porque viene acompañado por gente joven, lo que significa que parece ser que tiene una fuerte incidencia entre los jóvenes, pensamiento humanizante, como se ha dado en llamar el movimiento humanista, el de humanizar la tierra, por ejemplo, propuesta que parecería ser que excede el marco político. Entonces la pregunta sería, en todo caso, ¿en qué corriente política se podría ubicar hoy al movimiento humanista? Efectivamente, está muy bien planteado, porque el movimiento se considera, pretende de algún modo dar una respuesta integral a las actividades del hombre. No podemos mirar todo por el ojo de la cerradura, ¿no es cierto? Claro. El hombre tiene una cantidad, digo el hombre en términos genéricos, la mujer y el hombre, claro está, tiene una cantidad de actividades que desarrolla que no son estrictamente políticas.
Pero en el campo político, su orientación es más bien, si quisiéramos catalogarlo de momento, en el campo del centro izquierda, ¿no es cierto? Yo sé que todo esto está mutando mucho, que con el tiempo no sé cómo se va a poder hablar de izquierda y de derecha, en fin, el mundo está en una gran transformación, pero de momento la ubicación es esa. Y entonces gente amiga que milita en partidos ecologistas y en el Partido Humanista, pues tiene muy buenos contactos, buenas relaciones, integra frentes con gente del PIB, con gente del Grupo de los Ocho, con algunos sectores del socialismo, de manera que esa es un poco la ubicación, y por supuesto que está en franca oposición a la política que vaya llevando el actual gobierno, sobre todo en cosas muy puntuales, como es el tema de esta segunda parte del plan de ajuste del ministro de Economía, el cierre tremendo de las fuentes de trabajo, eso de dejar a la gente en la calle sin abrir nuevas fuentes. El modelo, Silo, el modelo económico responde a un modelo político que está, que está paseándose sobre las cabezas de todos los que habitamos este continente de América Latina. De todo este continente. En todo caso, entonces, ¿en qué modelo económico se podría dar hoy en esta coyuntura de cambio que se está dando en el mundo entero, ¿no? El movimiento. Claro, porque si somos realistas y suponte frente al embate tremendo que están teniendo estas corrientes y este neoliberalismo y todo aquello, y además observando con seriedad este tema de un imperio emergente, antes hablábamos del imperialismo, ahora ya se trata de un imperio con todas las leyes, dada la situación y hablando con criterio de realidad, suponte que esta gran correntada vaya imponiéndose, pero en lo que a nosotros toca, aunque haya por último que privatizar, que reducir, que racionalizar, todo lo que quieras, pero de todas maneras, con un mínimo de sensibilidad social, porque también los europeos en su momento hicieron la reconversión industrial, hicieron sus achicamientos, pero tenían seguros de desempleo, tenían seguros de salud, tenían una cantidad de condiciones puestas de tal manera que la gente podía no solo reconvertirse los tornillos y las fábricas, sino que la gente podía de algún modo reconvertir su situación. Acá no se está haciendo nada de eso. Así que toman por un lado el modelo europeo, cómo se produjo la reconversión industrial, y por otro lado, lo único en que se parece es en el cierre de fábricas, pero no se parece en nada al otro proceso que tuvo en cuenta el problema de la ubicación de la gente. De todos modos, el origen de estos modelos son bastante distintos, ¿no? Los orígenes de estos modelos son bastante distintos, ¿no? Porque acá en el territorio de América Latina tenemos que tener en cuenta que llevamos sobre nuestras espaldas una conquista que hizo lo que hizo, ¿no? Ahora se está hablando, no de conquista, se está hablando de encuentro entre dos mundos. Bueno, eso lo dirá Menem. Yo quiero decir, porque se me da la gana de decir que me parece muy bien, fue una conquista descarada. Menem tiene todo el derecho del mundo a decir lo que se le dé la gana y yo también. Por supuesto. Si para él es un encuentro de dos culturas, para mí es una conquista y listo, ¿no? Claro que sí. Bueno, se nos termina el tiempo. Falta medio minutito para la hora 16, que es la hora que actualmente Yo tengo que agradecer informamos. Al contrario, y también a la emisora mucho. Bueno, muchas que gracias tengas una feliz estada. Gracias, muchas gracias. Y el encuentro, Susana, de amigos. Sí, a partir de las 20 horas en CP. Bueno, muy bien. A Y partir ahora de nos las vamos a 20 firmar horas, algunos libritos por ahí. Bueno, Dirección de Cultura. No sé. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas Encantada, gracias, Hilda. Al contrario, encantada.